como siempre en los mercados, importa más la expectativa que el propio valor de las cuentas de resultados. Y por ir ya a los temas de actualidad, ¿cómo ves todo esto del conflicto de Rusia y Ucrania y cómo puede terminar afectando, ¿no? Y qué tienen que mirar los inversores? ¿Cómo nos puede penalizar? ¿Cuál es tu visión en general de todo esto que está sucediendo? Bueno, yo creo que realmente nadie sabe lo que está pasando. Estamos viendo pues, declaraciones cruzadas de Estados Unidos, Europa, Ucrania. Es decir, lo que sí que está claro que es que todo esto provoca nerviosismo. Y el nerviosismo en los mercados es malo, a nadie le gusta, nadie sabe qué va a pasar. Y además en una situación realmente peculiar. Es decir, qué va a pasar el día, si cae la primera bomba, qué va a pasar con los mercados, cuánto está descontado esto, quién sabe, o sea, está en precio que va a haber un movimiento militar inminente por parte de Rusia y luego, evidentemente, cuáles van a ser realmente las consecuencias o la posición de Estados Unidos en todo esto. Es decir, ¿esto se va a quedar únicamente en sanciones económicas o realmente va a haber fuerza militar? Con lo cual, bueno, pues oye, la geopolítica en estado puro y todo lo que pase, cada declaración, cada movimiento y demás va a afectar a los mercados, con lo cual va a haber mucha volatilidad, yo creo, en los próximos días y tenemos que estar preparados para todo y es muy difícil operar bajo este mercado porque realmente la información real no nos llega, con lo cual yo siempre digo que con cuidado y a la espera e intentar que todo ese componente emocional a la hora de invertir pues no juegue un papel ahora, porque es muy fácil equivocarse. ¿Cómo estás viendo o cómo has visto más bien esta temporada de resultados, los últimos que se han presentado la semana pasada? Es verdad que hay valores que no han tenido digamos, tanto premio por parte de los inversores, pero otros que sí. Aún así, la media es buena, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? A ver, Estados Unidos va como una moto, eso es tal cual. O sea, la economía americana en general va francamente bien, pero sí es verdad que las compañías growth, las tech, el Nasdaq y los Facebook, Google, Amazon y demás han presentado, y Netflix, que como recordáis cayó un 20% hace 2 semanas, pues han visto pues, oye, que las expectativas no son las esperadas. Es decir, como siempre en los mercados, importa más la expectativa que el propio valor de las cuentas de resultados, con lo cual yo creo que todo el mundo estaba esperando más de estas tecnológicas pero bueno, la economía de momento en general en Estados Unidos va muy bien. Y en Europa vemos resultados sólidos, bancos presentando resultados muy buenos con crecimientos del 20, el 30%. Y en general bien. Aquí la pregunta es cuánto de esto se debe a la ingente cantidad de dinero que hay en circulación y cuánto realmente es, oye, pues las ventajas competitivas y el negocio en sí de estas compañías. Pero vamos, yo no estoy alarmado, creo que vamos a seguir viendo resultados muy positivos y que el problema está más en el tema macro y geopolítico. Vamos a la parte de ETFs que podemos ver en Bitpanda, los movimientos al alza de la semana pasada. Primero vamos a empezar con esta parte positiva. Llama la atención, ¿no? La temática oro, de acciones relacionadas con el oro, son las que más han revalorizado la semana pasada. Y no resulta extraño viendo estas tendencias que estamos viendo de tensiones geopolíticas, porque generalmente el oro suele funcionar como refugio, ¿no? Cuando se producen estas tensiones, este miedo de la inflación. Luego hemos visto las aerolíneas que se han comportado muy bien. Hoy es verdad que han corregido, ¿no? Por precisamente lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Qué puedes comentar de estos movimientos en ETFs que hemos visto la semana pasada al alza, en la parte desde el punto de vista alcista? Bueno, los veo totalmente razonables y entendibles, como hemos hablado, y el oro valor refugio. La gente cuando tiene miedo siempre pues, tira de valores más conservadores, con lo cual no me extraña nada ver al oro en estos niveles. Y las aerolíneas también. Hemos hablado que Omicron ha dejado de ser un problema, parece ya que se ha vuelto a recuperar la normalidad en el mundo, con lo cual, bueno, pues las aerolíneas deberían de beneficiarse de esta nueva situación.
Ujú. Y luego otro dato llamativo, ¿no? Que es Sudáfrica, las acciones sudafricanas, quizá por esa parte de materias primas, que sabemos que Sudáfrica también es exportador de muchas materias primas y con esa inflación, pues también estamos viendo que la semana pasada en concreto, mirando en pantalla, vemos que se han revalorizado cerca de un 5% también en los ETFs relacionados con las acciones de Sudáfrica. O sea que es otro dato también interesante, ¿no? Desde el punto de vista de lo que está sucediendo. Y todo el tema commodities ya lleva una temporada subiendo bastante y deberíamos esperar que en las próximas semanas, pues hoy también el petróleo hoy estaba subiendo una barbaridad. Es decir, vemos como cuando hay tensión geopolítica, pues oye, todo lo que son materias primas y sobre todo las de primera necesidad, pues se revaloriza. Vamos ahora a la parte de acciones en concretas, que hemos visto que las del meme, en este caso IMC es la que más destacada está en estos últimos 7 días, estaba en la segunda posición y hoy se ha colocado a la primera con los comportamientos que han tenido en la apertura del mercado americano, con lo que está ocurriendo en el plano de Europa, con Ucrania, como bien estábamos comentando. Y otra vez, GameStop la vemos en el top 10 también, subiendo un 19%, en este caso GameStop, y AMC un 26%. Otra vez el fenómeno meme parece que tira del carro, ¿no? En los mercados. Bueno, yo creo que al final, lo que hablábamos antes, la volatilidad y la emoción en estos mercados empieza, en esta situación empieza a ser muy relevante. Efectivamente, estas acciones que tienen poca liquidez y que las pueden mover impulsos emocionales, pues te pueden dar efectivamente una semana rentables muy buenas, pero la semana que viene te puedes encontrar lo opuesto totalmente. O sea, que no nos extrañemos que estas tres acciones que vemos aquí arriba, la semana que viene estén abajo, ¿sabes? Con lo cual, bueno, mercados dominados por la emoción, un poco de especulación sobre qué pasará, porque realmente nadie sabe lo que va a pasar. Bueno, pues los vemos. Y efectivamente también vemos ahí acciones de farmacéuticas, bueno, en fin. Yo aquí lo que veo es un poco de especulación y de emoción. Pero, Sí, también Pelotón, que estuvo inmersa en los rumores sobre su posible adquisición, ¿no? Hay mucha rumorología, mucho movimiento especulativo también, como bien dices, ¿no? sí, 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 total. Pero bueno, que con cuidado con estas acciones, por favor. Por favor, eso, tened cuidado con estas acciones. Si invertís alguno, lo podéis decir, pero tened mucho cuidado siempre. Por el plano bajista, por terminar ya esta parte, hemos visto una de las grandes noticias de las últimas semanas con esa adquisición, además de Globo, que fue Delivery Hero, se encuentra entre las más castigadas del conjunto de todos los mercados, ¿no? Un 37% de caída solo en los últimos 7 días. Affirm, que es otra de las grandes salidas a bolsa recientes, ¿no? Un 29% de caídas. Alguna biotech también, que obviamente sabemos que tienen mucha volatilidad este tipo de acciones. ¿Qué se puede comentar de los movimientos a la baja que estamos viendo? Yo creo que muchas veces cuando coges un espacio temporal de una semana, que es lo que estamos viendo aquí, te falta mucho contexto. Es decir, no sabemos qué es lo que ha hecho la semana pasada, qué viene haciendo, lo cual simplemente es una corrección natural, de decir, oye, lleva un rally en las últimas semanas fuerte, pero bueno, sí, la verdad es que este fenómeno de Giro, que es una compañía muy, muy sólida y que está haciendo mucho growth y mucha adquisición, no solo nosotros conocemos Globo, pero están comprando compañías pues, oye, por todo el mundo. Bueno, pues oye, mucho growth y el growth pues está con mayor volatilidad que otros sectores, como decíamos. Y probablemente, no sé si han presentado resultados, pero podría intuir que algo de resultados o publicación de resultados ha habido con estas compañías. Sí, en algunas ha habido presentación de resultados y obviamente penalización por no llegar a esas expectativas o porque han presentado pérdidas en algunos casos. Un poco lo que siempre suele ocurrir, ¿no? En estos casos cuando hay un castigo severo. Lo has comentado antes con Netflix, ¿no? Y también pues estas que caen tanto, ¿no? En doble dígito, en este caso, pues viene derivado mucho de esa parte y ya veremos, ¿no? Dónde pueden encontrar el suelo. También me suscribo a lo que decías antes con las que más suben, con las que más bajan en este caso. Muchas son de componentes volátiles importantes y invito a que la gente tenga cautela, por supuesto, a la hora de invertir en este tipo de valores.